Estuvimos viendo el día de ayer las propiedades de la probabilidad, entre ayer y antes de ayer. Y entre esas propiedades vimos, por ejemplo, que la probabilidad es continua, o vimos, por ejemplo, teorema de la monotonicidad de la probabilidad. Vimos cosas como la subaditividad, que decía que la probabilidad de la unión contable es menor o igual que la sumatoria de las probabilidades. Por supuesto, la aditividad, cuando son disjuntos, esas igualdades, eso por definición, ¿verdad? Por definición de P. Vimos también la continuidad. Si A sub n era creciente y convergía al conjunto A, entonces la probabilidad de A sub n también converge a la probabilidad de A. Esta es la continuidad para funciones monótonas. Lo mismo sucedía con las decrecientes. Con las decrecientes sucedía algo parecido. Y también vimos el teorema de Fatou, que decía que la probabilidad del IMINF de A sub n, cuando n tiende a infinito, es siempre menor o igual que el IMINF de las probabilidades. El IMINF de las probabilidades. El cual es menor o igual que el IMSUB de las probabilidades, el cual siempre es menor o igual que la probabilidad del IMSUB. Recordemos que el IMSUB es un conjunto y P es una función de conjunto, pues, ¿no? Infinito es lo que quiero poner ahí. Esto fue algunas de las cosas que vimos como propiedades de la probabilidad. Vimos otras, ¿no? La del complemento, la de la unión, etc. Ahora, le quiero hacer un par de ejemplos. Vamos a definir una función. Vamos a suponer que omega es el conjunto de los reales. Omega es el conjunto de los reales. ¿Sí? Y P es una medida de probabilidad en los borelianos. En los borelianos de los reales. Definimos P en el boreliano de los reales. Supongamos que f es una función de variable real, de R a R, definida por f de x es igual a la probabilidad del intervalo menos infinito x. Ese intervalo es parte de los borelianos, ¿verdad? Parte de los borelianos reales. Entonces, ¿qué propiedades se pueden probar de esta función? Podemos probar, uno, que f es continua por la derecha. F es continua por la derecha. Y para probar eso vamos a utilizar solamente las propiedades que hemos visto de probabilidad, ¿no? Pero f es continua por la derecha. Número 2, se puede probar que f es, el libro le llama monótona, pero no es estrictamente monótona. Monótona no decreciente. No decreciente. Es decir, puede ser creciente, mejor dicho, es creciente, pero no estrictamente. Pero no estrictamente. Es decir, podría haber, podría haber tramos constantes. Ese es el punto. Entonces, continua por la derecha. ¿Sabes lo que significa continua por la derecha? Exacto, pero uno puede hablar de límite por la izquierda o límite por la derecha, ¿verdad? Entonces, este de aquí tiene siempre límite por la derecha. ¿Ya? Bueno, tiene límite por la izquierda, pero a veces no es igual al límite.
¿Sabe? Y tercero, el f de infinito, que le vamos a definir como el límite cuando x tiende a infinito de f de x. Este límite es 1. Y f de menos infinito, que le vamos a definir como el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a 0. ¿Sí? Esas tres las vamos a probar utilizando las propiedades que hemos hecho, ¿no? Pero antes de probar estos tres, utilizando las propiedades de probabilidad, estas tres características de esta función que he definido aquí, la probabilidad de menos infinito a x, vamos a hacer una definición. Una función f. Aquí quizás, en vez de los reales, puedo poner solamente el intervalo 0, 1. Porque como una probabilidad, va a estar entre 0 y 1, pues, ¿no? Puedo hacer ese cambio. Entonces, una función f de los reales al intervalo 0, 1, que satisfaga 1, 2 y 3, o sea que satisfaga las condiciones 1, 2 y 3, es llamada función de distribución de probabilidad. Función de distribución. A veces nomás se le pone de distribución, otros le agregan de probabilidad, otros le dicen probabilidad acumulada. Nosotros cuando digamos función de distribución nos vamos a referir a esta, ¿no? A esta que está aquí, que es la probabilidad del intervalo menos infinito a x. Estamos hablando cuando el caso es que omega son los reales. Es que no es la densidad. No es la densidad, esa es la acumulada. Porque, exacto. Porque esta de aquí, las densidades pueden ser decrecientes. Realmente aquí es creciente. ¿Ya? Pero la idea es que este f es la probabilidad de este intervalo, menos infinito a x. Entonces, a medida que x va aumentando, se va acumulando la probabilidad, ¿no? Aunque aquí, fíjate que nunca hemos dicho que no hablamos de discretas o continuas. De hecho, uno puede tener medidas de probabilidad que no son ni discretas ni continuas. Aquí estamos hablando de algo muy, muy, muy general. ¿Sí? Luego veremos que lo que uno ve regularmente en estadística matemática son casos particulares de esto, ¿no? Que se habla de las continuas y de las discretas. Uno puede tener algo que no es ni continuo ni discreto y tiene esto mismo, ¿no? Bien. Ahora, también se le suele llamar por abreviatura de f. Y df significa, gracias, df significa función de distribución o distribution function. Por eso el df. ¿Sí? Ahora, aquí vimos que f es obtenida a partir de p. F se obtiene a partir de p. Sin embargo, en la práctica, normalmente es al revés. Uno define f y en base a f calcula las probabilidades. Pero, y uno puede ver que si uno define f, existe un espacio de probabilidad que tenga ese f. Más adelante veremos que eso se puede probar. Creo que es la sección 2.5, se habla de la construcción de medidas, ¿no? Pero bueno. Vamos probando estas propiedades. Probando 1, 2 y 3. Primeramente,
Prueba de 2. ¿Qué decía 2? F monótona no decreciente. ¿Cómo pruebo que una función es no decreciente? F de x debe ser f de x1, no, si x1 es menor que x2, f de x1 debe ser menor o igual que f de x2. Exacto. Entonces supongamos eso, ¿no? Supongamos que x es menor que y. Entonces, f de x... Ojo que esta f es distinta de la probabilidad, ¿no? La probabilidad es una función de conjuntos, la f es una función de variable real. Acuérdate que la probabilidad es una función que va desde los borelianos hasta el intervalo 0,1. O sea, la probabilidad asigna números a los conjuntos. Es distinto. Entonces, si x es menor que y, f de x lo hemos definido como la probabilidad del intervalo menos infinito x, pero x menor que y implicaría que el intervalo menos infinito x es un subconjunto del intervalo menos infinito y. ¿No es verdad? Sí, ¿no? Y estaría más a la derecha. Ese es el punto. Y como es un conjunto, podemos utilizar la propiedad de monotonosidad de la probabilidad, que ya la vimos. Este va a ser menor o igual que la probabilidad de menos infinito y. Pero este último es f de y. Y con eso probamos que la función f es creciente. No estrictamente, pero es no decreciente. Así fue como lo pusimos hace un ratito. No decreciente. Después que pusimos creciente, pues no estrictamente. Entonces la prueba de 2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos con la prueba de 3. Prueba de 3. Sí, porque está grabada. Esa es la ventaja de grabar. Ok, para la prueba de 3, ¿qué dice 3? Del límite, ¿verdad? El límite cuando f de x cuando x tiende a infinito es 1. El límite cuando x tiende a infinito es 1. De hecho, el libro no lo pone así. El libro lo pone, vamos a hacer una corrección aquí. Cuando x tiende a infinito de manera creciente. Aunque también se puede hacer con cualquier x, porque igual si tiende a infinito en algún momento crece. ¿Sí? Entonces, realmente una vez que uno lo prueba con las crecientes, es fácil probarlas con las otras porque toda secuencia que tiene infinito tiene una subsecuencia que es creciente, porque tiene infinito. ¿Sí? Entonces aquí estamos definiendo f de infinito como el límite de f de x. Cuando x tiende a infinito, aquí ponemos una secuencia creciente de x y acá una secuencia decreciente de x. ¿Sí? Para el límite general también se satisfaría, repito, porque si una secuencia tiende a infinito, siempre se puede encontrar una subsecuencia creciente y por ende el límite se va a satisfacer. Pero en todo caso, para la prueba de 3, supongamos que x sub n es una secuencia creciente que tiende a infinito. Entonces, f de infinito que le hemos definido como el límite, en este caso vamos a hacer cuando x sub n tiende al infinito de f de x sub n. Esto debe cumplirse para cualquier secuencia. Supongamos que esta es una secuencia en particular. Ahora, ¿cómo definimos f de x sub n? F de x sub n le hemos definido como la probabilidad del intervalo menos infinito x sub n. Así es como le definimos, ¿verdad? Sin embargo, esta secuencia de conjuntos es creciente, en el sentido de que este conjunto está contenido, o pongámoslo así,
El conjunto de menos infinito de x1 está contenido en el menos infinito de x2, etc. Entonces, como una secuencia creciente, y una de las propiedades que vimos fue la continuidad para secuencias crecientes, entonces, exacto, esta es la probabilidad del límite cuando x sub n tiende a infinito, de menos infinito a x sub n. Otra vez, eso por las propiedades que probamos ayer. ¿Sí? Ahora bien, como esta sucesión es creciente, ¿a qué es igual el límite? Es igual a la unión, ¿verdad? Y la unión, vamos a poner es igual a la unión, n igual 1 hasta infinito, de menos infinito de x sub n, pero esa unión es igual a toda la recta real, la probabilidad del intervalo menos infinito de infinito. ¿Sí? El infinito no estaría contenido porque ninguno de estos lo contiene, por eso pongo como la unión. Ninguno de estos intervalos contiene el infinito. ¿Sí? Pero la probabilidad de menos infinito de infinito es la probabilidad de R, como acaba de decir Margarita, y lo definimos como omega. Entonces esta probabilidad es 1. Esa probabilidad es 1. ¿Sí? Tendríamos que ahora hacer una secuencia para f de menos infinito. Supongamos que tenemos f de menos infinito, el límite, y supongamos que tenemos ahora una secuencia decreciente de f de x sub n a menos infinito. De manera similar, esto va a ser el límite cuando x sub n tiende a menos infinito. Esta probabilidad o esta f, esa función la definimos como de menos infinito a xn, incluido el xn. Y este de aquí, un razonamiento similar al que hicimos hace un ratito. Esta secuencia sería decreciente, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos otra vez de la probabilidad del límite cuando n tiende a infinito, de menos infinito, x sub n, pero este límite viene siendo la intersección. La probabilidad del límite cuando n tiende a infinito, perdón, ese límite dije que era la intersección, ¿verdad? La intersección. Siempre es bueno hacer esta definición, porque a veces uno dice, este intervalo converge, pero a veces, como vimos, la intuición puede fallar, ¿no? De los intervalos. Bien, ¿hay algún elemento real que pertenezca a esta intersección? No, ¿verdad? Porque como hay que subir tiende a menos infinito, siempre puede encontrar uno que no lo contenga. Entonces, eso es vacío. La probabilidad de vacío ya probamos que es 0. Entonces, con eso probamos la tercera propiedad. Y hemos probado la número 2 y la número 3. ¿Cuál falta de probar? La primera, que es continua por la derecha. Continua por la derecha. ¿Verdad? A ver. Continuidad por la derecha o por la izquierda. La idea es que uno tiene aquí una sucesión. Y a la hora de por la derecha, estamos hablando de una secuencia de puntos que se va acercando por la derecha. Entonces podemos, esa secuencia de puntos, suponer que es decreciente. Si no es decreciente, si nos acercamos a x por la derecha, va a haber una subsecuencia que va a ser decreciente. Entonces siempre se puede hallar cuando hablamos de este límite. Entonces podemos hablar de x sub n, una secuencia decreciente a x. Cuando hablamos del límite por la izquierda, tendríamos que hablar de una secuencia creciente que converja a x, ¿verdad? Entonces supongamos que x es un elemento real cualquiera, es decir, un valor finito. X es finito. Entonces, en ese caso, queremos probar
que el límite con n tiende a infinito de f de x sub n es igual a f de x. Para probar eso, esto sería el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad del conjunto menos infinito x sub n. Exactamente. Entonces, otra vez la probabilidad del límite. Y como es decreciente, estamos hablando de la intersección. Estamos hablando de la intersección cuando n tiende a infinito, perdón, n igual a 1 hasta infinito, de menos infinito a x sub n. Y esa intersección es el intervalo menos infinito x, pues, ¿no? Y esto es f de x. Entonces, se ve que es continua por la derecha. Mi pregunta es, eso no está en el libro, pero ¿será continua por la izquierda? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será continua? Cuando hablamos de la continuidad por la izquierda, Mario dijo que debería ser creciente y que deberíamos acercarnos y tendríamos una unión, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿cuánto es esa unión? Depende de la secuencia. Si, por ejemplo, si x sub n, sí quise poner aquí, si x sub n es igual a x para algún n, entonces la unión es el intervalo, ¿verdad? Pero si x sub n es menor que x para todo n, puede ser menor que x para todo n y todavía converger a x, ¿verdad? En ese caso la unión sería exacto. Exacto, entonces allá no tendríamos, aquí sería abierto, ¿no? Allá no tendríamos el f de x. Aquí el otro siempre lo excluye, ese es el asunto. Aquí uno de esos casos que al poner el límite es mejor poner la unión para que nos salga bien, ¿no? Entonces este de aquí ya no sería f de x, sería menor, ¿sí? O sea, sí se podría probar que, lo que sí podríamos probar siempre es que si yo tengo una asociación por la izquierda, exacto, si x sub n crece hacia x, este límite siempre es menor o igual que f de x. Eso sí, pero no siempre es igual. Y aquí les puse un caso en que no es así, ¿no? Bueno, dependería la probabilidad, pero uno podría construir una probabilidad en que x tenga masa y ya está. Exacto. Un mini resumen, para beneficio de Margarita. Repasamos las propiedades que vimos en estos 2 días. Como ejemplo pusimos esta f, definimos una función de los reales al 0, 1 y dijimos que definimos f de x como la probabilidad del intervalo menos infinito de x con x cerrado. En donde p es la que cumple todas las condiciones. Exacto. Entonces estas 3 condiciones dijimos que son cumplidas. Después las probamos. Como definición, definimos esta función f como la función de distribución. A veces algunos autores ponen de probabilidad. Abreviatura, distribution function de f. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros llamamos la acumulada. Eso es lo que se llama comúnmente la acumulada. Excepto que esto es un poco más general, en el sentido de que cuando uno aprende estadística matemática, normalmente
habla de variables aleatorias discretas, variables aleatorias continuas. Uno aquí puede tener medidas que no son ni discretas ni continuas, o sea, es totalmente arbitrario, con tal de que cumplan los postulados, los tres postulados de probabilidad, ¿no? Claro, porque por ejemplo en el booleano ese que estamos viendo, yo puedo tener los numerables y los de complemento numerables, y entonces allí tengo cualquier cosa. Claro. ¿Ah? Esa es la idea. Bien, veamos otro ejemplo. Otro ejemplo, este es un ejemplo que realmente terminó una definición, pero que habla de cómo usar las propiedades de la probabilidad. Quisiera otro ejemplo, que ahora sí este es más ejemplo, de cómo utilizar las propiedades de la probabilidad. En este ejemplo vamos a utilizar la propiedad de la unión. ¿Se acuerdan que vimos? La unión es la suma de las individuales menos las intersecciones de 2, intersecciones de 3, etc. Bueno, vamos a usar esa fórmula. ¿Ok? Supongamos que tenemos los enteros 1, 2, a n son permutados aleatoriamente. ¿Sí? Los enteros 1 al n son permutados aleatoriamente. Pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que un entero, cuál es la probabilidad de que al menos uno de los enteros Estoy en mi posición correcta. sí, no haya sido cambiado por la permutación? Permanezca invariante. Permanezca invariante. No haya sido cambiado por la permutación. ¿Verdad? Bien. Vamos formalizando este problema. En este problema, ¿cuál sería el espacio muestral? El espacio de la permutación. Podríamos definirlo como el espacio de x1 hasta xn, tal que xi es elemento del conjunto 1 a n, ¿verdad? Pero tiene que ser Y va de 1 a n, y xi es distinto de xj para i distinto de j, pues, ¿no? Tiene que ser todos distintos. Entonces, eso me da todas las posibles permutaciones. Esos son los resultados del experimento. El experimento es: coja los enteros y permútenlos. Esos son los posibles resultados. ¿Ok? Ahora, en este caso vamos a dejar que B, pero omega es finito. sí, omega es finito. La cardinalidad es n factorial. N factorial es la cardinalidad, en efecto. Y B, ¿qué vamos a escoger a ver? Conjunto potencial omega. Conjunto potencia. ¡Qué grosería! Claro, si n factorial crece rápido, 2 a la n factorial, imagínate. Una grosería. Claro, ya. La calculadora usted le pone ya creo que hasta 15 factorial. ¿No? Ya. Ahora veamos la calculadora de Windows. Ve aquí para ver cuál es el factorial que aguanta. Y después 2 a la no sé cuánto. A ver, científica, ahí está. Ahí está, ¿no? A ver, 50 factorial. 10 a la 64. ¿Ya? Póngale 100 factorial a ver. 100 factorial. 10 a la 157. 1000 factorial. Y ahora 2 a la S. A ver, 2 a la S me dijo. Claro, 2 a la... 100 factorial. 2 a la S número. ¿Cómo pongo eso?
Ah, ya, a ver, sí, 2 elevado a la, abro paréntesis, 100 factorial, cierro paréntesis, Ya no calculo, no calcula. ya se va, y solo por 100 factorial. Ahora vamos claro, póngale 10 factorial, cámbiale 100. 2, Se calcula. a ver ya, 2 elevado, abro paréntesis, 50 factorial, cierro paréntesis, ni con 50. Pero nosotros no vamos a usar la calculadora, vamos a usar nuestra cabeza. Era lógico representar toda la que de la 10. Por eso. El 50 factorial se saca la calculadora. Pero 50 factorial Vamos a probar nuestra cabeza. Entonces, vamos a usar el conjunto de potencia, dijimos, ¿no? Sí. Ok. Podemos suponer que todos los elementos de omega son equiprobables. Ya. ¿Sí? Podemos suponer que todos los elementos de omega son equiprobables. De la probabilidad de uno sobre A eso quiero llegar. Se supone que omega es igual a la unión sobre todos estos vectores, llamémosle vectores B, elementos de omega de los conjuntos unitarios, ¿verdad? ¿Cuántos hay aquí? N factorial. Se supone que la probabilidad de omega es igual a 1, pero también va a ser la probabilidad de la unión, pero como esta unión es contable, porque omega es contable, ¿verdad? Omega es finito en este caso. Entonces sería igual... Ah, y estos son disjuntos, ¿verdad? Todos estos son disjuntos. Déjenme poner aquí, debería poner, en vez de unión, quiero poner la sumatoria para indicar que son disjuntos, porque no se repiten los elementos de omega, ¿no? Entonces, como son disjuntos, esta es la sumatoria sobre B elementos de omega de las probabilidades de B. Si queremos hacer que todos sean equiprobables, eso sería igual a n factorial por la probabilidad de uno de ellos, cualquiera. ¿Sí? La probabilidad de uno de ellos es cualquiera, y por lo tanto, la probabilidad de cualquiera de ellos, 1 sobre n factorial. ¿Así queda claro eso? Cuando hablamos de equiprobables, de que todos los puntos del espacio mostral son equiprobables, si es que el espacio mostral es finito, eso solo se puede decir si el espacio mostral es finito, entonces hacemos eso, ¿no? Si el espacio muestral es infinito, no se puede hacer eso. Si por ejemplo el espacio muestral son los números naturales, no puedo decir que son equiprobables, porque en ese caso la probabilidad de los naturales es 1 y tendría que ser igual a la suma de las probabilidades individuales, pero no hay ningún número que sumado multiplicado por infinito de... Pero en este caso, como es finito, podemos decir eso. ¿Sí? Entonces, y no solo eso, pero si B es un elemento de B, es decir, es un subconjunto de este omega, la probabilidad de B va a ser igual a la cardinalidad del conjunto B dividida por n factorial. Porque el conjunto B se puede expresar otra vez como la unión disjunta de sus elementos, ¿no? Claro, porque si omega es finito, B es finito. Exacto. Entonces, tenemos eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bien. Entonces, podríamos definir A sub 1 como el conjunto que lleva 1, x2 hasta xn, donde estos son elementos de omega. Podríamos definir A sub 2 como el conjunto x1, 2, xn, elemento de omega, etcétera, ¿verdad?
hasta sub n. Sí quedan claros estos conjuntos, ¿no? x1, x2, hasta n. Es decir, a sub 1 sería el evento de que el primer entero quede sin cambiar, quede invariable. El a sub 2 sería que el segundo evento quede invariable, a sub n sería que el enésimo evento quede invariable. Ahora bien, aquí dijimos que queremos la probabilidad de que al menos uno de los enteros no haya sido cambiado por la permutación. ¿Qué probabilidad se nos pide en términos de los A's? Probabilidad de la unión. Está muy feo, porque no son disjuntos. Está muy feo porque no son disjuntos. Mejor trabajo con el complemento. Pero, ¿quién dijo miedo? ¿Cuál sería el complemento? ¿Ya? De que el primero no sea, de que el segundo no sea. Claro. Es más fácil. Y normalmente se hace con el complemento en Claro, clase. ¿Ah? claro. Y que ninguno, que el primero no es, Por eso. que el segundo no es, que el tercero no es, etc. Y luego, ¿cómo trabajo con ese complemento? ¿Ya? Es fácil encontrar que el primero no es. El primero puede ser cualquiera de los n menos 1. Y el segundo cualquiera de los n menos 2. Y así sucesivamente. Ya. Usted dice utilizando técnicas de conteo. Claro. ¿Sí? Esa sería, y esa es la forma como normalmente lo hacemos en pregrado, ¿verdad? Ahora yo quiero usar la fórmula de la unión, de esa unión. ¿Cómo es la fórmula de la unión? La sumatoria de las probabilidades individuales menos la sumatoria de las intersecciones de 2 más la sumatoria de las intersecciones de 3 menos más menos 1 a la n más 1 por la probabilidad intersección a 2 intersección a n. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto sería la probabilidad de A sub i? Vamos haciendo eso aparte. ¿Cómo sería la probabilidad de A sub i? Sí, no, porque en A sub i el 1 se queda fijo y permuto los otros. ¿Sí? ¿Cuál sería la probabilidad de A sub i por A sub j? O la intersección de los dos. Entonces ahí es menos 2 factorial. Menos 2 factorial sobre n factorial. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la probabilidad De todos, de la intersección de todos? ¿Estamos claros con eso? Entonces la probabilidad de la unión igual 1 hasta n de A sub i quedaría la sumatoria de n menos 1 factorial sobre n factorial. La sumatoria va desde i igual 1 hasta n, ¿verdad? Menos la sumatoria sobre i menor que j menor o igual que n menor o igual que 1 de n menos 2 factorial sobre n factorial más la sumatoria sobre i menor que j menor que k menor o igual que n menor o igual que 1 de n menos 3 factorial sobre n factorial, etcétera, menos menos 1 a la n más 1, y esta última simplemente es 1 sobre n factorial. ¿Verdad? ¿Cuántos términos he sumado en la primera? bueno, ahí tengo que sacar el n factorial.
Bueno, ambos son factor común realmente. Entonces me queda es n por n menos 1 sobre n factorial. Menos. ¿Cuántos términos estoy sumando acá? Eso es. Combinaciones de 2 en n. N menos 2 factorial sobre n factorial. ¿Y el otro? Exacto. Por n menos 3 factorial sobre n factorial. Y así sucesivamente hasta que el último sería menos 1 a la n más 1 sobre n factorial. Ahora, aquí este con n lo puedo poner como las combinaciones de 1 en n. Por eso me da n. Y este último lo puedo poner aquí de n en n, porque esa da 1. Pero ¿cuál es la ventaja de ponerlo así? Se supone que las combinaciones de k en n es n factorial sobre k factorial, n menos k factorial. Se simplifica, ¿verdad? Las combinaciones de k en n quedan multiplicadas por n menos k factorial sobre n factorial quedan 1 sobre k factorial, es lo que queda. Entonces, esta suma que está aquí, voy a poner este recuadro, la suma que está ahí quedaría, haciendo la parte, el primero queda 1 sobre 1 factorial, menos 1 sobre 2 factorial, 1 sobre 3 factorial, menos, más, etcétera, menos 1 a la n más 1. ¿Cuánto? 1 sobre n factorial. Así como que en realidad es la suma desde i igual 1 hasta n a la i más 1, 1 sobre i factorial. ¿Sí? Ahora, Margarita sugirió que lo podríamos hacer por medio del complemento. ¿Se hubiera hecho más fácil por medio del complemento? ¿Cómo hubiera sido por medio del complemento? Que no se dé el evento, que todos tengan distinto. Que no se dé el evento, ¿ya? Y, Que todas las posiciones sean distintas. ¿ya? Y si lo hago de esa manera, con todas las posiciones distintas, ¿cómo calcularía la probabilidad? En el 1 pueden haber n menos 1. ¿Ya? En el 2 pueden haber n menos 2. ¿Ya? Y así sucesivamente. Hasta el último. Claro. Es decir, que yo para llenar la posición 1 puedo coger del 2 hasta el n. Para llenar la posición 2 no puedo coger el 2 y la que ya coloqué en el 1. ¿Ya? Me quedarían n menos 2. ¿Ya? Para la 3 no puedo coger ni la 3 ni la A. ¿Ya? ¿Estamos? Pero allí me quedaría este n menos 1 factorial. Sobre n factorial, Sobre n factorial. que es 1 sobre n. Y restándole de 1 es 1 menos 1 sobre n. ¿Por qué no salió? No sé, estoy poniendo mucho. ¿Ah? Estoy poniendo mucho. Esa sería mi pregunta, ¿por qué ahí no sale? Tiene que haber algún error. Tiene que haber algún error. Pero en todo caso, esto es lo que saldría.
¿Qué pasaría si n tiende a infinito? ¿Qué pasaría si n tiende a infinito? Recuerde, ¿cómo sería la serie de Taylor de e a la menos 1? ¿Cómo sería la serie de Taylor de e a la menos 1? 1 menos 1 más 1 sobre 2 factorial menos 1 sobre 3 factorial más 1 sobre 4 factorial hasta el infinito, ¿verdad? ¿Se parece o no se parece nada acá? Ajá. Es 1 menos c. Entonces, porque aquí era 0, ¿no? Entonces, en realidad, aquí comienza desde 1. Entonces, para n grande, No, pues lo que tendría que hacer es factorizar 1 menos y me queda lo que está aquí. factorizar Puede tener 1 menos y es lo que tengo yo. es lo que iba a decir. Esto es aproximadamente igual e a la menos 1 cuando n es grande. Cuando n tiende a infinito. Esa es la probabilidad de las permutaciones. Ese se llama el problema de la secretaria. También Le ponen las cartas en el sobre. si se le caen todas las cartas y comienza a poner las cartas aleatoriamente en los sobres. Y por cierto, ¿cuánto es 1 menos e a la menos 1? Aproximadamente eso, ¿no? Entonces, cuando n es grande, la probabilidad de que haya por lo menos una coincidencia es el 63%. Ahora, a mí me gustaría saber qué falla en el argumento del complemento. ¿Sabe qué falla? Yo creo que debería cambiar en este punto, para que entonces las intersecciones estén ahí y hay que sacarlas. Que no es disjunto. Pero cada uno con la dos así. No son disjuntos. Por eso entonces tengo que luego quitar de las intersecciones. Ese es ahí, por ahí más o menos va la cosa. El asunto es que si lo hacemos por complementos, la probabilidad de la unión de A sub I igual 1 hasta n. Y yo he sido culpable de enseñar eso de manera mala en el curso de estadística, enseñar eso por el complemento, esa probabilidad. Así como lo dijo Margarita ahorita. O sea, si sacamos ahora el complemento de esto, se supone que ese complemento es la intersección de A sub I complemento, igual 1 hasta n. ¿Verdad? Pero estos A sub I no son independientes. No hemos hablado de independencia en esta clase todavía, ¿no? Pero no puedo hablar de sacar el complemento de cada A sub I. Ahora, lo que Margarita quería hacer ahorita es hacerlo contando el número, ¿verdad? Claro, contando las ternas en que no se cumplen. Con- Las éntuplas. Es decir, contando las éntuplas en donde no está ninguno aquí. Ujú. Entonces, ¿qué pasaría si las contamos? Pensemos qué pasaría con n igual 3. Entonces, ya, con n igual a 3 es fácil. Con n igual 3, hablamos de las permutaciones 1, 2, 3, 1, 3, 2, ¿verdad? 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Ah, ya sé. Ahí están todas las permutaciones. Ya sé que hay algunas que no tengo tanta libertad. A eso es lo que quiero llegar. Yo lo he enseñado así como usted, Margarita. Es que no Soy tengo la culpable. libertad. Porque puedo tener libertad con una, pero ya en la anterior no tengo una libertad, porque no puedo escoger. Entonces, debe de ser un poquito menos. Claro, ¿en cuántas no hay coincidencias? No hay coincidencia. En esa no hay coincidencia. ¿En esta no hay coincidencia? Y en esa también hay coincidencia. En esa tampoco hay coincidencia. En la acá sí, En esa sí. el 2. Son solo dos.
Son solo 2. Entonces, la probabilidad de coincidencias, en teoría sería 2/3, ¿verdad? La probabilidad de la unión igual 1 hasta 3. No, pues de coincidencia. Estas son las dos que no tienen coincidencia. 4/6, que es 2/3. Ahora, el 2/3, según lo que hicimos, debería ser igual a 1 menos 1/2 más 1/6. Será igual a eso. Uno menos 1/2 más 1/6. Sobre 6. 4/6. Entonces sí da. Por el otro lado, el que acaba de decir Margarita, Entonces, en el primero solamente puedo coger 1 y 2. Ya, esto es para hacerlos pensar. Solo es 2. Solo hay 2. Claro, porque en el primero solo puedo coger 1 o 2. Perdón, 2 o 3. 2 o 3. Y los otros están juntos. ¿Cómo ya estás fijos? Claro, porque si escojo el 2 o el 3, ya los otros 2 están juntos. Coincide con lo que usted dijo, porque el primero lleva 2 por 1. Pero yo pensaba que podía llegar hasta el último. Y no puedo llegar hasta el último. Ya. No puedo llegar hasta el último. Generalmente se llega hasta el penúltimo nomás. Solo puedo llegar hasta el penúltimo. Veamos algo más. Pero lo que pasa es que depende de cómo ya haya elegido los otros. Porque a veces sí puedo llegar hasta el penúltimo. Ya, sí depende. Cuando ya es más grande, sí tengo más libertad. Sí. Ya veo por qué me estoy riendo un ratito. Allí no tengo más libertad, allí solo tengo 2. Pero si tuviera 6, por ejemplo, depende de cómo yo lo elija. Claro. A ver, veamos a qué es igual esa suma. ¿Cuál es el denominador común de la suma? ¿Cuál sería? N factorial. N factorial. Arriba de N factorial. Hacia arriba iría N factorial menos. ¿Qué iría aquí? N factorial sobre 2 factorial. Más N factorial. Ah, no, pues el último simplemente sería, y aquí va un menos, menos 1 a la N más 1 sobre N factorial. Ah, sí, N factorial, tienes toda la razón. Ups. Ya. Bien. ¿Puedo hacer algo con esa suma de arriba? Puedo hacer. Ya, ¿cómo se da como combinaciones? ¿Qué tendría que hacer para ponerlo como combinaciones? Falta N menos 2 factorial. Faltaría N menos 2 factorial. Entonces si le multiplico Eso sería una combinación. por N menos 2 factorial y le divido por N menos 2 factorial, quedaría así, ¿verdad? Ya. No sé si se puede simplificar a la respuesta. No sé si se puede simplificar la respuesta. Pero lo que quería ver es si se podía simplificar la respuesta que sacó Margarita con los complementos. ¿Por qué razón? Porque, ¿cuál es la respuesta con los complementos? No, pues es que con los complementos. Quedaba así, ¿verdad? No es eso, porque allí es cuando yo pudiera llegar hasta Hasta el último. el
De penúltimo. Yo estoy suponiendo que pueden coger hasta el penúltimo. Ya. O desde n-1 hasta 1. Pero por ejemplo aquí... Pero aquí funciona, es lo que le iba a decir. No, ahí no funciona. Ahí solamente escogí hasta el primero. No, pero aquí la fórmula funciona. ¿Perdón? La fórmula que usted saca con los complementos funciona. Pero usted con los complementos me diría que es el número de veces que no coincide ninguno es n-1 factorial, ¿verdad? Ya. Sobre n factorial queda la probabilidad. Como es de complemento, 1 menos eso, Ya, me quedaría en me da la misma probabilidad. Ya. Mi pregunta es, aquí funcionó con n igual 3. Pero no funcionó en el sentido de cómo yo lo elegí. Ah, ya. Porque como yo lo elegí, supuestamente para que sea n-1 factorial, solamente podía elegirlo ya. Es decir, si yo póngale 4, ya. Entonces, supuestamente, yo de primero puedo escoger, no, pero ahí la idea no es esa. Ya. La idea es que, miren, el primero yo puedo elegir cualquiera de los tres, ¿verdad? Ya. Ya, entonces cuando elijo cualquiera de los tres, ahí viene la otra opción. ¿Sí? Porque realmente, imaginémonos que yo en la primera posición elijo el 2. Ya. Entonces en la siguiente ya no elijo n-1, sino la misma cantidad. La misma cantidad. Ahí podría elegir cualquiera. Ese es el problema. Ese es el problema. O sea, hay una opción, es que cuando elijo el otro, yo ya tengo más posibilidades. Ese es el problema de hacerlo por complemento. Claro. O sea, aquí usted puede probar y reprobar y no le va a salir 1 menos 1 sobre n. Y ni a patadas, porque 1 menos 1 sobre n converge a 1. Mientras que esta probabilidad realmente converge a punto 63. O sea, 1 menos Claro, n. es que aquí estoy poniendo muchos. Pero ya digo, yo he sido culpable de enseñar así esa probabilidad en algún momento. No, pero sí se podría, sí. Claro, pero ahí habría que abrir. Porque el primero puede ser n menos 1. 10. Ahí el 4. Pero una vez que coge el primero, Ya, entonces ahora viene en el segundo, pero el segundo hay n menos 1 para poner excepto. Excepto. Ah, es que el que va ahí puede haber estado en el primero. Claro. Entonces ya habría, a veces habría n menos 1, a veces habría n menos 2. claro, Ahí es el problema. sí. Ahí es el problema. Bueno. Chévere con eso, ¿no? Bien. La parte que viene es, ya terminamos los ejemplos, es de naturaleza un poco teórica. Hemos hablado de ciertas cerraduras, ¿verdad? O hablamos de álgebras o estructuras algebraicas que básicamente lo que definen son ciertas cerraduras, ¿no? Podemos hablar de diferentes estructuras algebraicas. Podemos hablar de los campos, son cerrados bajo uniones finitas y bajo complementos, contienen también al omega. Podemos hablar de los sigma campos. Podemos hablar del semiálgebra. El semiálgebra normalmente es similar al álgebra, porque el campo o álgebra. El semiálgebra sí lo vamos a estudiar aquí, porque tiene un poquito menos de cerradura que el álgebra. ¿Sí? Tiene menos cerraduras. Este de aquí también se llama sigma álgebra, a nuestros propósitos. Es decir, que va en orden ascendente de cerradura de la semiálgebra a la decimal. Más o menos. Pero hay otras en medio. También hay el semianillo. Hay el anillo. Hay el sigma anillo. Y hay las clases monótonas, que son cerrados bajo límites monótonos, ¿no? Clases monótonas. En el deber aprendieron sobre los P-systems.
que son cerrados bajo intersecciones infinitas. Cerrados bajo... Lo estoy poniendo aquí porque no lo había puesto en las grabaciones, solo está en el deber. Intersecciones finitas. Y también vamos a hacer los lambda systems. Los lambda systems también se les llama lambda systems o clases sigma aditivas o clase sigma aditiva, o también se le llama clase de Dynkin. Clase de Dynkin, que también lo vamos a definir más adelante. La clase de Dynkin. Y lo vamos a usar bastante para hacer algunas de las pruebas, los lambda system y los pi system en particular. Pero quiero ir a internet un ratito. Como si estaré grabando. Sigma ring. Tengo que prender. Tenía mi wifi apagado. Quiero que vean una página de Wikipedia que me parece chévere. Semi-ring. Aquí se definen algunas estructuras algebraicas. Aquí se define, por ejemplo, el semi-ring. Se define el ring. El ring, por ejemplo. Aquí hay algunos grupos, ¿no? Pero el ring en el ring normalmente tenemos que definir operaciones binarias. Y hablamos de cerradura bajo esas operaciones binarias. La onda representa la onda de operaciones representa la suma, la otra representa el producto. Y hablamos de cerraduras bajo esas operaciones binarias. Entonces, puede empezar en los espacios vectoriales, pero con menos condiciones, ¿no? Y aquí hay un montón de estructuras algebraicas: el magma, el semigroup, el monoide, el grupo abeliano, el pseudo ring, el ring conmutativo, el ring con identidad, el dominio integral y el campo. El campo. Pero el campo, y ahí está el orden, ¿ve? Los campos son subconjuntos de los dominios euclidianos, son subconjuntos de los... y así. Aquí lo pone en ese orden bien bonito. Pero define el campo de otra manera aquí, ¿no? Define el campo de otra manera porque aquí lo define en términos de operadores. Pero me refiero a que estas son estructuras bien conocidas. Si la busco... ¿Ah? Son otras estructuras basadas en operadores. Álgebra, field, semi-álgebra, etc. Hay uno, no había uno hace un rato, que se llamaba, aquí había un artículo, estructuras algebraicas. Y estructuras algebraicas están algunas, no están todas, pero mi punto es que los campos y semicampos son estructuras algebraicas, pero con conjuntos. Pero son bien conocidas, ¿no? Bueno. Volviendo a la clase que tenemos. Esos son los cerrados, ¿no? Esos son los cerrados. Entonces, vamos a definir lo que se llama el mínimo. El mínimo. Así como una definición similar a las álgebras. ¿Ok?
Supongamos que S, suponga que S itálica es una estructura. Es una estructura algebraica definida en términos de nuestro omega, ¿no? De nuestros borelianos. No, bueno, no de los borelianos, ¿no? Es una estructura algebraica simplemente. Es una estructura algebraica. Esa es una estructura algebraica. Entonces podemos hablar como definición que la mínima estructura S que contenga a la clase C, la cual es no vacía, a la clase C, la cual es no vacía, la cual no es vacía, pues no vacía. La mínima estructura S que contenga la clase C se define como uno, C tiene que estar contenida en S. Y 2, si S' es otra estructura que contiene a C, exacto, tiene a C, entonces S es un conjunto de S'. Se denota el S generado por C. ¿Ya? Esa es la idea. Y una de las cosas que va a suceder es que del semiálgebra vamos a hablar del álgebra generada por el semiálgebra. Y luego vamos a hablar del sigma álgebra generado por esa álgebra. Y así. Esa es la idea. ¿Sí? Vamos a hablar de diferentes formas de generación. ¿Ok? Proposición 221, esta es la última que vemos hoy día. Proposición 221. Por cierto, cualquier estructura que definamos, la definamos en términos de cerraduras, ¿no? ¿Se acuerdan que en algún momento vimos un poco de cerraduras? Ya. Entonces, cualquiera que definamos, la definimos en términos de cerraduras. Entonces, la estructura mínima siempre existe y es única. La estructura mínima siempre existe y es única. ¿Sí? Y al igual que se hizo en algún momento, ¿verdad? Podríamos definir el Aleph. ¿Se acuerdan del Aleph? Que era el conjunto de todas las estructuras G, tales que G es una estructura, cualquiera que sea la estructura, ¿no? Es una estructura y C está contenido en G. Entonces, la mínima se puede demostrar, el S de C, que es la intersección de los G, para todo G. Mis letras itálicas son feas, o caligráficas que diga.
para todos los elementos de nuestro Aleph. ¿Sí? Uno puede probar que esa es la mínima. La intersección, si cada uno de los G satisface ciertas cerraduras, las cerraduras también serán satisfechas por la intersección, ¿verdad? Y uno puede probar que es la mínima porque es un conjunto de todas. Es un conjunto de todas, está metida en todas. O uno puede probar que si hay dos, que son iguales. Tiene la doble contenencia. Y eso se hace igual que lo hicimos en algún momento, ¿no? Es Aleph. Aleph. Aleph, Aleph, la letra hebrea. claro que está. No es la A, es consonante. Sí, es una consonante. Es consonante porque El Aleph es una consonante en hebreo. pero el tono está en la A. Aleph. Aleph. Así la podemos buscar. Aleph. Ok. Y nos quedan creo que 5 minutos. Lo vamos a dejar ahí. Porque si vuelvo a comenzar, me voy a pasar unos 10-15 minutos. La parte que... ¿Ah? No, supuestamente ustedes se iban a poner de acuerdo con Erwin y con Juan. A mí no me ha dicho nada. Vamos a ver la próxima clase los sistemas de Dinkin, los sistemas de Lambda. ¿Ah? No vamos a preparar, ¿no? Cuando ya regrese. ¿A preparar qué cosa? Lo que hace el segundo capítulo, se puede leer el segundo capítulo y todo. Sí, a eso voy, que la próxima clase vamos a ver desde la sección 221 en la página 36 en adelante. ¿Sí? Mi idea es probar el teorema de Dinkin, ver las construcciones de probabilidad y quiero avanzar en algún momento ¿Cómo estamos en el avance? en el avance. Sí. Voy a parar la grabación ya.